Hola, muy buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Es un honor estar en esta ciudad virtualmente, aunque sea eh, una ciudad patrimonio de la humanidad como es Valparaíso, con ustedes. Y les he puesto aquí cerros que hablan al mar porque la verdad es que participar en una reflexión que nos lleve a discutir temas que son centrales hoy día, me parece absolutamente motivador y contribuye a mi propósito personal. También decirles que concuerdo plenamente con Maribel y el hecho de destacar la ODS 5 como una de las centrales para las restantes. ¿Mm? Bueno, la conversación que vamos a tener ahora tiene que ver con el propósito y es de un ángulo distinto al que Maribel acaba de destacar y yo los quiero llevar a través de 4 preguntas. ¿A qué se debe tanto propósito? ¿Por qué se habla tanto de esto? ¿Por qué ha salido a la superficie de esta manera tan incluso fanática en algunos ambientes de la empresa y el marketing? ¿Cuál es el efecto que ha tenido? ¿No? ¿Cómo ha ido modificando? ¿Qué es lo que ha ido modificando? ¿Qué es el tema del propósito? Porque resulta que el propósito se ha vuelto como esas frases de moda, ¿no? Que las usamos tanto que al final pierden el significado inicial. Es casi como antropología del lenguaje. ¿Y cuál es el resultado? ¿Es verdad que tiene resultado trabajar con propósito? ¿Aporta al desarrollo empresarial, sí o no? Entonces, veamos un poco el tema de a qué se debe tanto propósito. Y para eso los quiero pasear por el 2019, un poco y rápidamente, ¿no? Un 2019 donde comienza a brotar una serie de problemas sociales, abusos sexuales, temas de migración, temas de mujer y derecho, temas de corrupción, temas de terrorismo, la sociedad, ¿verdad? La ciberseguridad, el tema de los géneros, la sociedad explota mundialmente, no solo en Chile, con una serie de temáticas diversas y atomizadas que son temáticas de conflicto social. O sea, nos encontramos en una sociedad, ¿verdad?, compleja, mucho más compleja que la sociedad del siglo XX en términos de la cantidad de problemas sociales que estamos viviendo. Y si ustedes ven el año, perdón, el anterior, el 2018, vamos por el 2019, esto hace que muchos países, la mayoría de los países occidentales, tengan crisis sociales en la calle y que ya no son crisis sociales relacionadas a país desarrollado, país subdesarrollado, país rico, país pobre. Son crisis sociales que abarcan una insatisfacción colectiva con la sociedad en la que estamos viviendo. Esto remata en el 2020, en algo que todos hemos vivido muy fuertemente, para todos, esto es independiente de la edad, es primera vez, paraliza el mundo y tiene la actividad económica, social, emocional, política, genera una nueva forma de pensamiento, porque ya no podemos funcionar independientemente de la que necesitamos. Entonces viene a la cantidad de problemas sociales, la cantidad de problemas sociales viene a aproximar un montón de emociones, un montón de recomendaciones, es el corolario, ¿no? Este virus viene a ser el corolario de la problemática de estos primeros 21 años del siglo XXI que han sido, por decirlo menos, muy removedores. Y lo importante acá es en qué terreno estamos. Estamos en un terreno de mucho dolor humano. Ese es el terreno en el que estamos. Y la empresa no está aparte en un mercado que está como asegurado en una bola de cristal. La empresa está en esta misma sociedad.
trabaja en esta misma sociedad, vive con este ser humano que hoy día se siente desamparado, se siente solo y que ya llegó a una mayoría de edad en la crisis de confianza. Es decir, llevamos 21 años en caídas sistemáticas de confianza de distintas organizaciones. Es decir, con estas sensaciones emocionales, sin una estructura social, con una dificultad tremenda de representatividad, ¿no? La crisis de representatividad política, social, ideológica, las personas no tienen mucho a qué asirse, ¿no? En qué creer. Y por tanto, esta crisis hace evidente que aquellos que empiezan a trabajar por un futuro mejor, por la colaboración, por el bienestar común, tienen un sentido nuevo y un sentido demasiado importante, porque la cantidad de problemas que están afectando a la sociedad no pueden quedar en el gobierno. Esto no es un tema político, son demasiados los temas. Esto no es un tema ideológico, ser de izquierda, ser de derecha, es un tema de la humanidad. La humanidad está en una transición y en un trance en que se requiere la colaboración. El virus lo pone mucho más de manifiesto. Y si ustedes me dicen, oye, pero en Chile, ¿cómo es la situación? Tenemos acá datos del 2021 del Chile 3D de GFK que miden, ¿no? Esta emocional, ¿cuál es el emocional? Porque al final lo más importante que nosotros podemos hacer al trabajar en el mercado, en el marketing, en las comunicaciones, es entender o empatizar con el emocional colectivo, porque la comunicación ha dejado de ser psicológica, pasa a ser fuertemente social, ¿no? Sociológica. Entonces, ¿en qué emocional colectivo estamos? Y efectivamente, ustedes pueden ver ahí, yo creo que ya la mayoría lo ha leído, pero voy a destacar la ansiedad y el miedo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Se ve contenido en una sensación país. Este es otro estudio que nos muestra en la línea azul arriba, habla de la creencia de que el país va por mal camino. La celeste abajo, el país va por una buena dirección. Si ustedes se fijan, aumenta esta sensación de que este es un país que va por mal camino, y esta es una sensación que no es solo chilena. Ustedes lo preguntan a nivel mundial y el indicador es muy parecido. Es decir, no encuentro en la sociedad la satisfacción que antes me daba la sociedad como para yo tener esta vida no de ciudadano, sino que de consumidor, no de participación, no de estar más bien ¿no? Pensando en mi estatus, en lo que yo quería hacer y cómo yo quería vivir. La sociedad no te está dando las seguridades necesarias para que el individuo actúe de esa manera. Es decir, hoy día es importante lo que le sucede a tu sociedad, es angustiante lo que le sucede al medio ambiente. De hecho, hay una enfermedad nueva en el DSM-6, que es la angustia ecológica, o sea, una nueva patología psiquiátrica, digamos, psicológica, que se manifiesta. Hay preocupaciones que son sociales, no son tan individuales como lo que vivimos en el siglo XX. Y ustedes ven, la gente está preocupada por el futuro más que antes, y no se siente feliz. Fíjense en la caída que hay acá, también es Chile 3D GFK, tenemos el 2013 un 66% de personas que se sentían sumamente felices, y tenemos el 2021 un 38%, respecto al 2020 una caída de 38 puntos, de 23 puntos. Hay un contexto de necesidad, la necesidad de una sociedad mejor, la necesidad de una sociedad que funcione. Y cuando muchos dicen la empresa tiene que mantenerse al margen, las empresas son del mercado, no son de la sociedad, la empresa se tiene que mantener conectado con su cliente y su consumidor. Por tanto, si el consumidor ya es social y además cuando critica a la empresa lo va a hacer de modo social, aquí tienen ustedes el caso de Delete Uber, ¿no? 200.000 personas borraron sus cuentas después de una acción machista de Uber en términos de acoso a las grandes ejecutivas, y efectivamente eso no está en el plano de los productos, no está en el plano del servicio, está en el plano ideológico, está en el plano de la relación valórica. Entonces, en este contexto de necesidad, en este contexto en que las personas estamos inmersas en una necesidad de reconstrucción, de replanteamiento, ¿cuál es el efecto? El efecto es más o menos
natural. O sea, obliga a replantearse cuáles son los paradigmas y los modelos con los cuales nos hemos estado organizando, con los cuales nos hemos estado relacionando. Y al obligar aparece este tema, a estos cambios aparece el tema del propósito, que en el mundo de la empresa, y voy a repetir esto, no es de izquierdas o de derechas, que a todo esto es un concepto sumamente antiguo y refleja muy poco lo que son las gamas de grises, muy poco lo que se vive en el siglo XXI, que es un siglo del y también, ¿no? Me gusta decir que cuando éramos jóvenes estaba el grupo de los deportistas, o el grupo de los alcohólicos, que eran los que tomaban sin límite. Hoy día el tipo sale, toma en la noche y en la mañana hace deporte, o sea, es alcohólico y deportista. Es decir, este pensamiento dicotómico, que solo acepta que hay un bueno y un malo, que solo acepta que esto es cerca o lejos, o que me conviene o no me conviene, desatiende las escalas de grises que son necesarias en la problemática social, y por eso esto del nuevo modelo empresarial no es un planteamiento ideológico, ¿no? En el sentido político, es un planteamiento de reestructuración para poder darle sostenibilidad a la empresa. Por eso, y esto lo dicen el MIT, Deloitte, McKinsey, la primacía del accionista debe dejar lugar a la primacía de los grupos de interés. ¿Qué significa esto? Significa que no solo estamos para generar rentabilidad. Y si ustedes creen que esto no está suficientemente impregnado en el mundo empresarial, lo está. Solo el 7% de los CEO de Fortune 500 cree que las compañías hoy día deberían enfocarse solo en el profit. O sea, es nada, es un porcentaje marginal. Todos nos hemos dado cuenta de que el propósito se vuelve sumamente relevante porque hay que colaborar en lo que es el bien común. O sea, el planeta necesita resistir las relaciones humanas, necesitan resistir la confianza, necesita reestructurarse. No podemos seguir actuando como si todos los recursos de todo tipo fueran ilimitado, y el consumidor dice lo mismo, 69%, y no voy a repetir más cifras porque Maribel fue muy explícita en decir cuál es el llamado enorme que existe entre las personas que llamamos consumidores, pero que ojalá no usáramos más ese concepto y usáramos el concepto de personas, ¿no? Simplemente que están de acuerdo con que la empresa tiene que participar socialmente. Una de las diferencias centrales que se borra y que es importante borrar es esta idea de lo público y privado que no puede convivir. Aquí tienen ustedes un supermercado que lo que hace es entender que existe mucho food waste y que hay hambre y que por tanto hay que tener acciones que permitan comercializar con el gobierno para que no se pierda una gran cantidad de comida que en el supermercado se bota después de que no está en la calidad óptima de visual, por ejemplo, para ser vendido en las góndolas. IKEA lo entiende muy bien, deja de vender los muebles solamente y entra en la economía circular arrendándolos. Entonces, con eso permite una circulación o recirculación de los recursos. Mondo, que es una forma de hacer banking completamente contracultural, donde ellos te ayudan a no endeudarte, a no recogen su rentabilidad precisamente de la deuda o del sobreendeudamiento. Y esto también está modificando la manera en que los empleadores se relacionan, ¿no? Ya hablaba la Maribel de la inclusión, yo la quiero apoyar por ese tema. Existe mucho trabajo en muchas compañías hoy día donde hay que revisar el modelo de lo que es el contrato de trabajo, qué es lo que se espera del trabajo, ¿no? Nos hemos ido a casa a trabajar en esta cosa del teletrabajo y al final hemos terminado viviendo en el trabajo. Un tema que mencionó Guillermo al inicio en su presentación, cosas que hay que tratar. También la revisión del marco valórico, cómo se produce, cómo es el fair trade, cómo aparecen productos que están, ¿verdad?, validando las aspiraciones legítimas de todos estos grupos que vimos en todo el mundo en la calle. Incluso la ley, existe hoy día en Francia lo que se llama la Loi Pacte, que es una ley que hace que tú cumplas con tu propósito, hayan KPIs para medir el cumplimiento del propósito y eso te rebaja tus impuestos. Es una ley
tiene una bondad circular tremenda, porque además apoya a las pymes que efectivamente están, ¿verdad?, trabajando por la sostenibilidad social, planetaria y humana. ¿Qué es esto de tanto propósito? Porque es una cosa importante entender qué es lo que es. Y me parece muy buena esta frase del Harvard Business Review, donde dice, el propósito no es la visión, la misión y los valores. El propósito en ningún caso es una declaración del tipo, ¿qué quiere usted para el mundo? Bueno, la paz mundial, ¿no? ¿A qué llamo yo estas declaraciones de la paz mundial? Unas cosas que son genéricas, que son plagadas de buenas intenciones y no tienen ninguna articulación en la realidad. La verdad que no es publicidad, no es RCE y tampoco son causas. El propósito no es algo que es colateral a la empresa, no es algo que se hace como una parte social de la empresa, sino que es enfocar la empresa con un cambio ideológico hasta el corazón mismo del negocio. Es decir, el propósito debe ser accionable al punto de influir tu modelo de negocio, cómo tú ganas plata con lo que tú haces. El propósito es la razón central de existir, ¿verdad? ¿Qué quieres tú promover en la sociedad? ¿Qué cambio quieres promover en la sociedad? Mira, es muy fácil cuando uno piensa en las compañías recientes que han sido creadas en esta lógica, Notco, bla, bla, bla. Pero ¿qué hace, por ejemplo, una compañía que tiene 150 años de operación en el mercado, una tremenda infraestructura y 10.000 empleados por lugar geográfico? En ese caso, el trabajo de migrar hacia el propósito es un trabajo muy grande y hay gente que me ha dicho, por ejemplo, mira, yo vendo jabones, no veo cómo puedo yo migrar al propósito. Bueno, los jabones cumplen una función sumamente importante en la salud. Si uno se entera de toda la problemática social, va a encontrar, hasta para los alfileres, una línea donde se puede trabajar de una manera que colabore con la sostenibilidad. No se trata de que vender es malo, no tiene nada que ver con el mercado. La empresa es un gran actor, y lo vimos durante el COVID, para asegurar bienestar, porque la empresa es rápida, tiene capital, tiene una organización importante para intervenir en la sociedad, la empresa tiene un valor enorme en la sociedad y además canaliza la innovación, o sea, esto de demonizar, ¿verdad?, a la empresa y al empresario tiene un costo, porque la verdad es que al revés, hay que atraer a los empresarios, a la empresa, a la innovación y todo ese capital para participar en la sociedad. El propósito debe estar enganchado en cuál es tu poder, es decir, uno no puede ponerse a tener un propósito que no tiene nada que ver con su cadena de producción, con sus productos, con su ideología, ¿no? Y una cosa muy importante es a qué me comprometo, o sea, cuál es mi responsabilidad. Uno podría decir que la gente de Greenpeace se compromete a amarrarse a los barcos en aguas con grados bajo cero para evitar las matanzas a las ballenas. Entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿A qué nos comprometemos nosotros todos los días cuando asumimos un propósito en la empresa? Y para terminar, muy importante, porque hay una gran discusión de que si esto es como casi el esoterismo del marketing, ¿no?, y de la empresa. Y la verdad es que no tiene nada esotérico. O sea, los resultados cuando uno trabaja con propósito, hay un 40% más de retención de talento, hay una velocidad 3 veces más grande de crecimiento en market share. Esto lo han comprobado compañías de gran tamaño, no solo compañías pequeñas que introducen innovación como tipo Notco, ¿verdad?, que su inicio es no corporativo, anticorporativo, si uno lo pudiera decir de alguna manera. 30% de aumento en los niveles de innovación, al menos en promedio, y hay un caso que todos lo pueden buscar de Unilever, que ellos han reportado que del total de su portafolio, aquellas marcas que tienen propósito, significaron el 76% de aumento del revenue del total de la compañía en el mundo. Es decir, ¿es rentable? ¿Es un modelo de negocio viable tener propósito? Sí lo es. Y mi frase de cierre para ustedes, muy agradecida de haber tenido un espacio para poder meter un pequeño alfiler en la conversación, en la reflexión sobre el propósito, es que esta es la nueva forma de actuar como negocio. No tiene que ver con una asesoría o consultoría comunicacional donde descubrimos cuál es el propósito para poder publicarlo en las paredes. Tiene que ver con recuperar
algo que todos necesitamos, y es que el sentido de participar, el sentido de cambiar la sociedad, el sentido de ser un colaborador con otras personas que potencien el bien común, es central y radical en el sentido de lo que es ser humano. Es decir, si queremos superar las crisis individuales, la única forma que tenemos hoy día es en la entrega colectiva, en la capacidad de aportar a los otros y a la calidad de vida. Les agradezco muchísimo. Voy a dejar de presentar por si alguien tiene alguna pregunta y espero no haberme excedido en el tiempo. Bien, Andrea, hola, soy Francisco Isla, soy docente acá y publicista en el Duoc UC de Viña. Tengo una consulta. A partir de lo que mencionaba Maribel Vidal, lo que has expuesto tú, ¿cuál es tu hipótesis respecto de por qué pareciera ser que la tanda publicitaria nuestra en televisión no ha recogido ni en lo más mínimo probablemente lo que ocurrió en octubre del 2019, lo que hace o hacen grandes marcas a nivel mundial? ¿Dónde están nuestras marcas chilenas recogiendo el dolor, el sufrimiento, la angustia, los traumas, qué sé yo, todo lo que tú y Maribel mencionaban respecto de lo que ha sucedido, que no podemos desconocerlo, pero pareciera que nuestras marcas, las grandes sobre todo, no han recogido aquello? No observo un detenerse, una reflexión, un planteamiento desde las marcas nuestras, saliendo a decir esto, reconociendo que el dolor es una emoción, que no todo es alegría y felicidad, ni que todo es Walt Disney. ¿Cuál es tu tesis respecto de eso? ¿Por qué no tenemos más casos chilenos? Porque habitualmente tenemos la Fundación A, la Fundación B o la Fundación C, con campañas muy interesantes que recogen muy bien el sentir, ¿cierto?, o la vida de las personas en situaciones bien difíciles. Pero, ¿y las grandes marcas dónde están? ¿Dónde han recogido esto? ¿Han hecho la reflexión? ¿Están cambiando? ¿Cuáles son los briefs que te están llegando a ti? ¿Esos briefs vienen con esto o no están presentes estas cuestiones? Muchas gracias por la pregunta. Mira, mi hipótesis es que hoy día la publicidad sigue aislada o circunscrita a un tema muy táctico comercial. La definición de lo que es publicidad sigue muy centrada en lo que es vender, en lo que es la transacción, la transaccionalidad, ¿no? Eso por un lado. Esto significa que de algún modo lo que llega a las comunicaciones publicitarias no tiene este carácter tan social, no tiene este carácter tan transformador como pudiéramos nosotros querer, porque se consideran ámbitos separados. Nosotros llevamos solo 21 años en el siglo XXI, valga la redundancia, y las empresas sí están intentando y aprendiendo cómo poner al centro todo este fenómeno social, pero hay que entender que la universidad, que la transformación de la educación no se ha producido, es decir, vamos, como dice Joan Prats, las instituciones van siguiendo a las personas como la sombra al cuerpo, es decir, sumamente más atrás, ¿no? Hoy día seguimos hablando de la marca. No sé cuán importante es ese tema hoy día, cuán separado está hoy de lo que es la empresa en cuestión y el actuar de la empresa. Y si tú ves, hay empresas como Copec, que durante todo el COVID han hecho grandes acciones, y hay una serie de empresas que tienen ejemplos que se han levantado, pero no están insertos en el mundo publicitario. Sería como parte de pecado, ¿no? Hacer publicidad con las acciones sociales, donde son todavía cosas que están separadas en la mente de las personas, ¿no? En la mente de los equipos. El equipo de marketing está separado del equipo de reputación corporativa. Todavía se habla de reputación corporativa en vez de que eso sea parte de los contenidos de marketing. Nosotros seguimos en estructuras de silo, ¿no? Y los silos hoy día no permiten la plasticidad conceptual necesaria para poder abordar las comunicaciones de un modo mucho más integral. No debería estar separado lo que es la acción
de medio ambiente de lo que es la acción de marketing, ¿te fijas? Y hoy día está separado, tiene distintos actores, se responde a distintas líneas de jefatura. Entonces, por donde uno mire, y esa es mi hipótesis, aún no se produce la ruptura de fronteras necesaria para que esto llegue aguas abajo al mercado, ¿no? Está aguas arriba, las empresas están reaccionando, eso me consta, lo sé. Lo que no han podido hacer es cambiar sus estructuras organizacionales, y nosotros como agencias tampoco. Es decir, hay muy poco conocimiento de marketing social, hay muy poco conocimiento científico y sistemático de innovación social. No sé cuánto eso está incluido en las carreras, que es interesante tener al Duoc acá en temas de cómo pensar, ¿verdad?, lo que va a ser la comunicación. Y la publicidad como concepto se queda corto a lo que, la verdad, los comunicadores de marketing y los comunicadores de las empresas tenemos que hacer en términos de equipo.